Que Dios le bendiga a todos. Números capítulo 12. El capítulo 12 es el que vamos a estudiar hoy y vamos a tocar el tema las contenciones contra la autoridad. Las contenciones contra la autoridad. Y vamos a ver algunos tipos de contenciones. Dentro de todo el capítulo vamos a ver 4 líneas de contenciones que se dieron. Dice en el versículo 1 que María y Aarón hablaron en contra de Moisés, ¿verdad? A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, ¿verdad? Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora de la noche. Gracias por tu gracia. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos nosotros tomar los principios de tu palabra y aplicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Las contenciones contra la autoridad. O sea, la contención es un ataque, es un choque, ¿verdad? Tiene que ver con ataque, choque. Pero cuando usted tiene problemas hacia afuera, con el trabajo, con la gente, cuando ellos tenían problemas con los filisteos, los cananeos y todo, bueno, pero tener problemas adentro, o sea, que te ataque tu hermano, imagínese, Aarón y María eran hermanos de Moisés. Imagínate, tu propio hermano, tu propia hermana. Así que la primera contención es la contención contra su hermano. Tiene que ver con el ataque de sus propios hermanos, ¿verdad? La contención contra su hermano. María y Aarón, hermanos de Moisés, de su misma sangre. Ese día estaban molestos. Resulta que en el capítulo 11, ustedes se dio cuenta, en el capítulo 11 dice que hubieron 70 ancianos. Y en el capítulo 11, verso 16, dice los 70 ancianos. Versículo 17, vino el Espíritu de Dios y tomó control. Explicamos lo que era la palabra espíritu, del Ruach, el ánimo. Fue esparcido en los 70, pero ahí no aparece Moisés, ahí no aparece Aarón, no aparece María. Así que había cierto tipo de incomodidad. Entonces vemos que se presenta Aarón y María con un problema, ¿verdad? Génesis capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, vemos el caso de hermanos, el caso de Caín. Caín trajo su ofrenda y Abel trajo su ofrenda y hubo celos entre hermanos, y a causa de eso dice la Biblia en Génesis 4:8 que se levantó Caín y mató a Abel, pues mató a su hermano. Es triste cuando un hermano, una hermana pelean, atentan con su propia sangre. En el caso de lo que hemos visto, vimos el caso de Caín y Abel, pelea entre hermanos, ¿verdad? Por celos. También en Génesis capítulo 37, verso 19, hay otro caso que tiene que ver con estos celos entre hermanos, el caso de los hermanos de José, ¿verdad? Los hermanos de José escuchaban que José decía, bueno, yo vi 11 estrellas y en el centro había una estrella, y él decía, yo soñé esto, yo soñé, y llegó el momento en que los hermanos de José, cuando venía José, ellos decían, ahí viene el soñador. Génesis 37, versículo 19 dice, ahí viene el soñador. Así que hubo un celo entre hermanos. Eso es triste, ¿verdad? El celo entre hermanos. Ahora, cuando llegamos acá al capítulo 12 de Números, se repite la historia. Dios está usando a Moisés y se crea como un celo entre María y Aarón. Ahora vemos el carácter de María. María era muy así, impulsiva, muy tomaba decisiones allí. Aarón era lo contrario. Aarón, ¿se acuerda cuando ellos llegan al Sinaí? Moisés sube al monte y él queda abajo y la gente le decía, queremos que nos hagan dioses, Aarón. Y él era un hombre que se daba a influenciar mucho, ¿verdad? Por la masa, por la multitud. No tenía mucho carácter, así que dice que le hizo un becerro de oro. Ese era Aarón. Vemos el caso de los hijos. Aarón tenía 4 hijos, uno de ellos se llamaba Nadab y el otro Abiud. Ellos estaban portándose mal, llegaron tomados al momento que había que ofrecer el sacrificio. Él no los estorbaba, no le llamaba la atención a sus hijos, y prueba de eso, un día ellos pusieron fuego extraño y a causa de eso murieron, ¿verdad? Porque él le faltó carácter.
O sea, a Aarón le faltó carácter. Ahora, en este capítulo 12 vemos lo mismo. En el caso del monte Sinaí fue el pueblo de Israel que influenció a Aarón para hacer un becerro de oro. Después los hijos lo influenciaron porque no lo corrigió. Y ahora vemos María que está molesta con Moisés y entonces se mete en problemas personales de Moisés. O sea, Moisés estaba con Séfora, ¿verdad? Séfora era una semita, era la hija de Jetro. Éxodo capítulo 2, versículo 21, dice que era la hija del sacerdote Jetro. Así que con Séfora tiene dos hijos, uno es Gerson y el otro Eliezer. Primera de Crónicas 23:15 habla de estos dos hijos que tuvo. Así que los semitas eran así de piel más claro, los de Sem, descendientes de Sem. Pero en esta parte de la historia de la palabra se presenta ahora Moisés con una mujer de piel oscura. La traducción dice etíope, una mujer etíope. Aquí en este caso dice el texto una mujer cusita, o sea, una mujer negrita, morenita, negra de Etiopía, de descendiente de Etiopía. Por eso se le llamaba la mujer cusita, porque viene de la descendencia de Cus, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que si Moisés está con una mujer blanca, negra, roja, amarilla, esa es decisión de él, de Moisés, pero ahora María y su hermano se meten en cosas personales contra su hermano y hay una molestia entre ellos. Así que la primera contención es la contención contra su hermano. Dice en el versículo 1 que María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés, o sea, murmuraron contra Moisés, se molestaron contra Moisés porque había una mujer negrita que fue tomada por mujer, ¿verdad? Ahora ya no es la semita, sino la cusita. Y usan esa excusa porque realmente no era la excusa principal, pero ellos le dicen, oye, ¿por qué tomaste una mujer cusita? Ese es el asunto de Moisés. Él puede tomar, ¿verdad?, una mujer siempre y cuando fuera del contexto de la fe israelita no había problemas. Pero ella le dice a él, mira, tú sabes que es prohibido tomar mujeres extranjeras y mujer cusita también. Deuteronomio capítulo 7, verso 3 habla sobre eso, que era delicado la diferente fe. Pero aquí ellos dicen, no, pero es que no queremos una cuñada negrita, ¿verdad? Hay familias que tienen este problema de racismo, que si el hombre es fulito, si es blanquito, si es negrita, ya hay prejuicios interraciales. Es triste esto, porque Dios nos enseña a mirar el corazón, ¿verdad? Y de repente esa experiencia de hacer acepción de personas, la Biblia dice que cuando uno hace acepción de personas, eso es pecado. ¿Usted sabía eso? Cuando hace acepción de personas. Santiago capítulo 2, versículo 9, dice, hacer acepción de personas, dice, cuando hace acepción de personas, cometes pecado. Así que ya saben, ¿verdad? Esto de los prejuicios, esto viene de las familias, pero también hacer acepción de personas no es bueno. Dice Proverbios 28, 21, dice, hacer acepción de personas no es bueno. Esta sí, porque tiene esta característica o tiene esta condición social, y esta no. Entonces, en este caso, la primera contención era contra su hermano. Y mire, usted puede pelear, tener contención afuera, pero es triste cuando están los hermanos, hablando de sangre, peleando. Hay una peleadera entre hermanos, ¿verdad? Por celos, la causa era el celo. Pero en este caso, ellos decían, ¿no?, que Moisés trajo una mujer negrita. ¿Y qué que la traiga negrita o rojo o verde? ¿Qué color? Era decisión de Moisés y ellos tenían que respetarlo. No sé si alguien tenía ese problema de prejuicios, ¿verdad? Prejuicios interraciales. Yo quiero que sea de esta forma. Bueno, esa es la decisión de él, hay que respetarlo. Ellos no. Ellos dijeron, no, nosotros estamos molestos con Moisés porque él tomó esa decisión. María tomó su decisión. Aarón también tenía su esposa. Moisés no se metió en eso. María también, y Moisés no se metió en eso. Ahora Moisés toma su decisión y hay choque, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con esto de hacer acepción de personas. Aunque él había dicho que era prohibido tener mujeres extranjeras, Deuteronomio 7:8. Y la otra cosa es que la causa, según ellos, era que la mujer era de Etiopía, era una mujer de cusita.
Recuerden que Séfora era de Madián, ¿verdad? Madianita, hija de Jetro, el sacerdote Jetro, viene de una descendencia semita. Ella era semita y ahora la compañera que tiene ahora Moisés es una mujer cusita, negrita. Hay que tener cuidado en esto. Es triste, imagínense, pónganse en el lugar de Moisés. Ellos tomaron, María tomó su esposo, Aarón tomó su esposo, y Moisés no se metió en eso, esa es su decisión, yo la respeto, pero ahora que él toma una decisión, ellos quieren meterse. Yo espero que aquí nadie tenga problemas interraciales o se ponga a burlarse de uno porque es indio, porque es negro, porque es gordo, flaco, pobre o analfabeto. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Este tipo de contención. Y hay hermanos, mire, triste, pero hay hermanos y hermanas de sangre que no se hablan, no se tratan por experiencias que han vivido. Pero también en el área de la fe también ocurre eso. Que a veces, bueno, yo me voy a sentar acá al lado de este hermano, aquella hermana, esta siesta, no, y hay una sección de personas, hay que tener cuidado. Lo segundo, la segunda contención que encontramos allí es la contención contra la autoridad de Moisés. Eso está en el versículo 2. Dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Imagínense. La segunda contención es la contención contra la autoridad. Moisés, aunque era su hermano, Moisés era el hombre que Dios había escogido, que había llamado en Madián a través de una zarza para que guiara a Israel. Así que ellos, en vez de estar contentos de tener a un líder que era su familia, qué privilegio. ¿Usted se imagina usted tener una conversación con Moisés? ¿Usted se imagina? Al lado de Moisés, qué privilegio. Pero ellos han menospreciado ese privilegio, que en su familia hay un hombre de la talla de Moisés. Entonces comienza a despertar la palabra de celos. Así que la segunda palabra, celos. La primera tiene que ver con la envidia, pero acá es celos. Ellos dicen, oye, pero Dios también habló por nosotros. La pregunta es, dice, ¿y no ha hablado Dios por nosotros? ¿Y no ha hablado por nosotros Moisés? ¿O solamente por Moisés? Mira, hay que tener cuidado con los celos. Que Dios había hablado por ellos, claro. La Biblia dice que en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículo 12, que cuando Dios llama a Moisés, también usó a Aarón. En el Éxodo 7:12 dice que se enfrentó Aarón con los hechiceros. Los hechiceros tiraron la vara y Moisés también tiró su vara, y la vara de Moisés se tragó la vara de los hechiceros. En ese momento de la historia, en Éxodo 7:12, estamos viendo cómo Dios usó a Aarón. Claro que lo usó, pero también lo usó en Éxodo 4:30, donde Dios usó a través del bastón de Aarón, usó también señales. Pero Dios también usó a Aarón como medio de hablar, ¿verdad? Porque Moisés decía, yo no sé hablar, Señor, y dice, bueno, tu boca va a ser tu hermano Aarón. Así que de una forma u otra Dios estaba usando a su hermano también. María dice, bueno, pero es que Dios también me usa a mí. Éxodo 15, en el versículo 21, cuando logran salir de Egipto, entonan un canto y María, ¿verdad? Con Moisés, decía, jinete y caballo echó a la mar, ¿verdad? Y lo echó a la mar, y María cantó en ese momento de alabanza. María fue instrumento de Dios. Pero ahora cuando lleguemos en Números capítulo 11, versos 24 y 25, vemos que 70 ancianos se presentan, viene el Espíritu de Dios sobre ellos, comienzan a profetizar, pero ahí no está ni Aarón ni María. Así que ellos dicen, ven acá, yo no estoy en esta opción. Mire, usted no tiene que estar en todo el movimiento que Dios hace. Dios puede usar a quien quiera como quiera, pero en este momento Dios tenía como líder a Moisés. Que Dios había usado a María, sí la había usado. Que Dios había usado a Aarón, él era el sumo sacerdote, lo estaba usando. Pero hubo el celo entre hermanos. Hay que tener cuidado entre esto de celos. Bueno, es que Dios usó a Moisés, dicen ellos, pero Moisés, solamente por Moisés ha hablado Dios. O sea, es como cuando reconocen a alguien, supongamos una hermana que tuvo un éxito en cualquier área de la vida secular o algo, y uno contento, esa hermana yo
yo la conozco, y uno, ¿verdad?, está contento por eso. A veces están la envidia y los celos. Y ellos decían, solamente ha hablado Moisés a Jehová, por Moisés a Jehová, no ha hablado también por nosotros. Sí, sí, María, sí, Aarón, Dios ha hablado por ti, pero el que está al frente, que Dios escogió para dirigir, se llama Moisés. Y hay que tener cuidado. ¿Que Dios te puede usar? Sí, Dios lo usaba a los dos. Pero ahora el problema no es la mujer negrita. Ahora la segunda contención era la contención contra la autoridad de Moisés. O sea, ¿quién es Moisés? Ya no están mirando a Moisés como la autoridad que Dios puso. Están mirando a Moisés como el hermano del medio, ¿verdad? Están mirando a Moisés de esta forma, y hay que tener cuidado con esto. En el versículo 3 dice que aquel varón, ojo, número 12, 13, aquel varón Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Interesante este detalle. Si usted lee el versículo 3, dice, wow, Moisés, tú eres el más manso. Ahora, ¿quién escribió el libro de Números? Los estudiosos, los eruditos, atribuyen los 5 primeros libros de la Biblia a Moisés. Ahora, si Moisés escribió el libro de Números, entonces significa que Moisés no se dijo él mismo. No sé si me capta. Si Moisés escribió el libro de Números, él no pudo haber escrito esta palabra de decir que él era el más manso, que él era... No. Posiblemente Josué, al morir Moisés, Josué hace atributo de esto, de que él era un hombre, dice, muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Ahora usted dice, wow, mire pastor, manso, eso está raro, ¿verdad? ¿Cómo él alcanzó a tener esta etapa de mansedumbre? Resulta que Moisés, que era el varón más mando sobre la tierra, tuvo que aprender. Usted sabe que uno aprende a ser manso, humilde, eso se puede aprender en la práctica de fe. Resulta que Moisés era un hombre orgulloso. ¿Cómo así, pastor? Sí. Éxodo capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios que Moisés, cuando ya él tiene la inquietud de liberar a Israel, un día tiene un choque con un egipcio y él mata al egipcio. Éxodo 2, 14. Y cuando él iba a liberarlo, él pensó que nadie supo lo que había pasado, y alguien le dice, piensas matarme como mataste al egipcio. O sea, esa falta todo el mundo la sabía. Se ven acá, tú eres un tipo, eres orgulloso, tú eres un tipo, eres un asesino, mataste a un egipcio. Y fue descubierto. Pero también él confiaba en sus habilidades. Moisés, dice la Biblia, que cuando las hijas de Jetro, en ese grupo estaba Séfora, en Éxodo capítulo 2 y 19, ellos querían tomar agua de un pozo, y llegaron los pastores allá, como eran varones más fuertes, no dejaban que ella sacara agua, y aparece Moisés con su habilidad y las liberta, ¿verdad? Así que él tenía una habilidad, y él defendió a Séfora y a sus hermanas de esta gente de tomar agua, así que él se ganó unos puntos allí con el suegro, ¿verdad? Y llegó a ser Séfora su primera esposa, su primera pareja. Ahora, también usted dice, pero ¿cómo el texto, el versículo 3 dice que el más manso? Bueno, ¿sabe qué? Como un hombre fuerte, hábil, violento, orgulloso, ¿verdad? El príncipe de Egipto, porque fue criado en toda la sabiduría de los egipcios. Como ahora en el capítulo 2 de esos números dice que era muy manso más que todos. Usted dice, no, espérate. No era el hombre que mató al egipcio. No era el hombre que peleó y defendió los derechos de la mujer en el pozo. No era el hombre que era el príncipe de Egipto, como dice aquí en el texto que era el más manso. ¿Sabe qué? En la práctica de fe, ¿sabe lo que te hace manso? Él tuvo que huir, dice a Madián, huyendo. Él aprende mansedumbre en la dependencia de Dios, y también los desiertos. En nuestro desierto, usted puede ser creído, orgulloso, pero Dios trata con tu vida, contigo, y esa escuela de Dios, esa dependencia, esa huida, esa que yo no puedo luchar solo, no puedo liberar a Israel solo, que tengo que huir al desierto de Madián, tengo que depender de Dios. Ese trato de Dios lleva a Moisés a tener esta condición. En el capítulo 12, que el mismo escritor, ¿verdad? Estoy pensando que Josué lo escribió porque un muerto no va a escribir sobre él, tiene que estar vivo.
Él no va a decir yo soy el más manso de edad. No, no. Dice, y Moisés, dice, y aquel varón Moisés, o sea, el que escribe dice aquel varón, o sea, si Moisés hubiera escrito ese versículo, él dice, bueno, yo era el más manso que todos los hombres, pero dice el texto, y aquel varón Moisés, otra persona escribiendo, era muy manso más que todos los hombres sobre la tierra. Quiero enseñar eso, mi amado hermano y amigo, que tal vez tu carácter es un carácter malo, feo, caído, grosero, puede ser grosera, presumida, o lo que sea. Cuando tú te pones en la mano de Dios, cuando tú sirves a Dios, hay una escuela llamada dependencia, huida y desierto que te lleva a tal extremo que cambia tu personalidad, cambia tu carácter, que la gente dice, este no es el Moisés asesino, este no es el Moisés que mató, no es el Moisés revolucionario, este es otro Moisés, este es un Moisés transformado por Dios. Imagínense que cuando su hermano Aarón y su hermana María lo están murmurando, están criticando, ay, esa cuñada chombita, esa cholita, esa gordita, o sea, están haciendo burla de su pareja. Moisés pudo haber dicho, ven acá, tú no respetas, si esa es mi pareja, yo la escogí, es la que me gustó. Vemos un silencio de Moisés allí, porque era un hombre que a esa altura de su vida estaba dependiendo de Dios. Así que estamos hablando que una contención contra la autoridad, la segunda contención. Dije 4 contención. La tercera contención es la contención contra Dios. Sabe que cuando alguien se mete con un hombre de Dios o una mujer temerosa de Dios, Dios reacciona a Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Vamos a ver lo que hizo Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12, sigan conmigo, dice la palabra del Señor cuando dice, entonces Jehová, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, mira, ahora hay una reunión allí, ¿verdad? Dios hablándole, están los 3, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron los 3, o sea, el Señor los sacó del tabernáculo para arreglar el asunto, imagínense. Nos enseña algo, hay lugares que no son lugares para contención, no son lugares para ira. Dios nos está enseñando una lección allí, dice, yo voy a arreglar este problema. Pero vamos afuera, vamos a salir. Aquí en el templo no es para eso. Así que, mi amado hermano, si usted tiene un conflicto, una ira, no lo arregle en la iglesia, adentro del templo, no es el lugar, salga. Ahora no le digo que vayas a pelear, pero hay una lección de Dios sacando un área. Y dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ahora ya no hay 3, ahora hay 2. Y salieron ambos. Y le digo, oíd ahora mi palabra. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, wow, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Wow. La tercera contención era la contención contra Dios. Imagínense, mire la escalera, cómo va llevando este conflicto. Versículo 8 y 9, ¿qué ocurrió? La ira de Jehová se encendió contra ellos. O sea, Dios se molestó. Cuando se toca un siervo de Dios, estoy hablando de un siervo de Dios, no alguien que dice que es un siervo o dice que es una sierva, estoy hablando de un auténtico siervo de Dios y hace una injusticia. Dios aquí se molestó, ¿verdad? Dios se molestó y se airó, dice, cara a cara hablaré con él y no por figura. O sea, Dios está diciendo, sabe que Moisés no solo es mi siervo, un profeta, sino que es un amigo. Cara a cara, usted habla con un amigo cara a cara, y verá, hay algo cercano. Dios hablando cara a cara, ya no es, dice, mi siervo Moisés es el que me sirve, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él, o sea, hablaré con él. Imagínense qué intimidad tenía Moisés con Dios. Así que ahora la contención, la pelea de Aarón y María ya no era al nivel de familia, ya no era a nivel de posición, ¿verdad? De autoridad. Bueno, estoy celoso porque él es el líder. Mi hermano es mi hermano, pero es el líder. Y Dios lo puso así, pero yo sé que Dios me usa, pero ¿verdad? Ahora no, ahora el problema sube, y ahora la contención es contra Dios. ¿Y verdad? ¿Cómo vamos a pelear contra Dios?
¿Qué problema para pelear con Dios? Se molestó. Vemos un Dios molesto. Entonces Jehová dice, versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Imagínense, ya Dios tenía determinado algo. Y la nube se apartó del tabernáculo. Ya no estaba la presencia de Dios allí, ya estaba molesto. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¡Wow! Así que no hay que enojar a Dios. Dice que la ira de Jehová se encendió. Imagínense, qué tristeza que la ira de Dios. En la palabra del Señor, en Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 5, nos habla de la historia de un rey llamado Azarías, que también, practicando pecado, adorando imágenes, adorando ídolos, Dios se molestó. Vamos a buscar Segunda de Reyes rapidito, donde vemos la reacción de Dios contra el pecado de este rey. Segunda de Reyes, capítulo 15, dice la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 5, dice de esta manera: mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. En el caso de Azarías, el rey de Judá, que a causa de su pecado, él sí murió leproso. Imagínense, él sí murió leproso. Así que Dios ¿verdad? La ira se molestó. Ahora María quedó leprosa, pero mire cómo reaccionó Moisés. Vamos a ir rapidito. ¿Cómo reaccionó Moisés ante esta actitud de su hermana y de su hermano, verdad? Dice en el capítulo 12, seguimos leyendo cómo reaccionó Moisés en cuanto a esa murmuración. Dice la escritura, la reacción de Moisés, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó Moisés? Dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, mire que ahora ya no le dice, mire, en el versículo 11 del capítulo 12, Aarón no le dice, hey Moisés, hey líder, no, él le dice, Señor mío, le habla con respeto a su hermano. No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Está reconociendo que hicieron mal, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Ve? ¿Están viendo? La contención contra Dios trae consecuencia. Pelearnos con Dios trae consecuencia. Y número 4, la última contención que vemos es la contención contra la naturaleza, contra su propia naturaleza pecaminosa. Repito, contención contra su propia naturaleza pecaminosa, versículos 11 y 12. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron, locamente hemos actuado. Locamente hemos actuado. Yo no sé si alguna vez usted ha actuado locamente, o sea, hizo cosas que no están correctas. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 8. Quedemos rápido allí. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 8. Dice la palabra de esta manera. Primera de Crónicas 21, 8 dice la palabra del Señor en esta situación. Dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y dile así, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga. O sea, ¿qué dijo David? David repitió lo que dice, locamente hemos hecho. Él dijo, porque he hecho muy locamente. Yo no sé qué locuras. Usted se acuerda alguna locura que ha hecho que no está bien, no está correcto y es algo contra Dios. En el caso de María y Aarón, qué locura. Trataron a su hermano con irrespeto, se burlaron de su cuñada, la chombita, la morenita, se burlaron y todo eso estaba pasando en la relación de ellos, pero llegó el momento que ellos reconocieron, ¿sabe que hemos actuado mal, hemos pecado? ¿Verdad? En Segunda de Samuel capítulo 29, busquemos Segunda de Samuel capítulo 29 en el versículo 19. Segunda de Samuel capítulo 29 versículo 19.
ocurre algo parecido a esta situación. Primera Samuel 19, vemos esta situación 19, donde dice: hemos pecado. Están reconociendo. Si volvemos al capítulo 12 rapidito, locamente dice Aarón: Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado. Ellos reconocieron, dice la palabra, que si confesares, ¿verdad? Si vosotros confesares vuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarte de toda maldad. Hemos pecado, o sea, y no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su muerte. O sea, ahora está pidiéndole perdón, está diciendo: ¿sabe qué? Yo hice mal, Moisés, yo hice mal, me debe influenciar por María, pero ella no merece estar muerta en vida, ¿verdad? La lepra era una enfermedad incurable, casi incurable, era como estar muerto. ¿Por qué? Porque tenía que ser alejado de la sociedad, tenía que estar fuera del campamento. Pero él dice: locamente hemos actuado. Así que la cuarta contención era contra la naturaleza pecaminosa, contra su naturaleza. Dice Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 7, verso 23, que hay una ley que se revela contra la ley de mi mente. Dice Pablo: hay cosas a veces, hay cosas que yo no quiero hacer, pero en mi carne se mueve a hacerlo. Vamos a buscar Romanos 7, ahí rapidito, sobre esa batalla de la carne con el espíritu que tiene diariamente el ser humano. Dice Romanos capítulo 7, versículo 23, dice: pero veo otra ley en mi miembro, o sea, mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo a los romanos. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la batalla de la carne y el espíritu, una batalla diaria. Así que vemos en el último versículo, dice la palabra, que después el pueblo partió a Aserot. Del versículo 16 dice: así María fue echada del campamento 7 días. Imagínense, 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. O sea, ellos esperaron a María y después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Partió a Aserot. Aserot significa pueblos, patios, ahí, y acamparon en el desierto de Parán, un lugar de ornamento, de gloria. Imagínense, ellos tenían que pasar por 40 días, pero a causa de esta rebeldía, de esa desobediencia, duraron 40 años. ¿Se imagina? 40 años. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Dicen en Deuteronomio 2:14: y los días que anduvimos en Cades Barnea, o sea, ellos estaban llegando a Canaán, hasta que cuando pasamos el arroyo de Ceret, fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová lo había dicho. Deuteronomio 2:14 significa que la gente que iba a conquistar Canaán no podían ser gente de guerra, gente con estos problemas. Pasaron 38 años, mire, dando vuelta. ¿Qué le parece? Y estaban en Cades, ahí llegando, en la orilla de Canaán, ahí para entrar. Pero tenía que pasar esto, ¿verdad? Ellos tenían que ser purificados. Y para concluir, vemos lo que dice la palabra en Deuteronomio 24:9. Cuando Dios le recuerda, dice: acuérdate, escuche, acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que saliste de Egipto. Mira, acuérdate, ¿qué está diciendo? Este ejemplo que pasó con María y Aarón puede ser tu realidad, puede ser tu experiencia. Dice: acuérdate lo que hizo, o sea, que no caigas en ese celo, en esa envidia, de estar burlándote, de menospreciar la autoridad del hombre que Dios puso. Tenga cuidado con eso. Por eso Deuteronomio 24:9 dice: acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino. O sea, Dios se molestó. Por eso en el libro de Romanos capítulo 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, verso 1 y 2. Así que recordamos sobre la autoridad. Jesús dijo en Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo, cielo y tierra. Así que la palabra potestad, o sea, autoridad, es exousia. Exousia significa que es una influencia delegada, o sea, él tiene todo el control para hacerlo. Entonces, tenemos que sacar una lección de esto. La lección que vemos aquí es que el privilegio de todo siervo de Dios no es estar en un puesto visible, en una posición, no es tener puesto. Se puede tener puesto, está bien, pero en lugar de una autoridad, o sea, tener una posición, sino que el verdadero privilegio consiste en hablar cara a cara con el Señor. Aleluya. Es el verdadero privilegio de ser amigo de Dios. Así que si hacemos un pequeño resumen ahí, dije 4 contenciones que encontramos allí en el capítulo 2. La primera contención que hablamos fue la contención contra su hermano, peleas entre hermanos, entre familias. Eso no está bien. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que si la mujer es blanca, gordita, pobre, rica, no caiga en ese error. Respete, aunque a usted le guste, le guste, a ver si le gusta, ese es su gusto. A él le gustó la morenita, a otro le gusta la fulita, la chinita. Pero en este caso no puede meterse en la decisión de su hermano. O sea, hay cosas que son de nosotros, hay cosas que son personales. Mira, yo tengo cuñados de todos los colores, ¿verdad? De todos los, unos gorditos, otros flaquitos. Imagínense, muchas hermanas y cuñados de toda clase. Entonces nunca me metí en eso, ¿verdad? Digo, bueno, si mi hermana le llama la atención, ¿qué voy a hacer yo? Ese es el gusto de ella, ¿verdad? Ese es su gusto, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. La segunda contención que tenemos que evitar es la contención contra la autoridad. En este caso de Moisés, ¿verdad? Moisés del líder. Cuando es puesto por Dios hay que tener cuidado, respeto, aunque sea familia, ¿verdad? Y en la tercera contención es la contra Dios. Dios se molestó. No provoque a Dios, no se meta a retar la autoridad de Dios, ¿verdad? No caigamos en eso. Y lo cuarto, tenemos que reconocer que cada día batallamos con esa batalla entre el espíritu y la carne. Cada día tenemos esa batalla, por eso tenemos que orar cada día, cada mañana, orar, buscar la dirección de Dios. Y por eso repito la lección. ¿Cuál es la lección? Lección, el privilegio mayor para un hombre de Dios, una mujer de Dios, no es tener una posición. Si usted tiene una posición, gloria a Dios, gózate en eso. Pero el mayor privilegio es lo que tenía Moisés. Y el mismo Dios lo dijo, cara a cara hablaré con él. Capítulo 12, versículo 8. Y claramente, Dios fue claro con Moisés, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor? Cara a cara, dice, y hablaba Dios cara a cara. O sea, tener una comunión con Dios es el privilegio. No posición, sino comunión. No posición, comunión. Puedes tener posición la que quieras, pero cuando usted es amigo de Dios, como dijo Job, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Sé amigo de Dios. Ten una intimidad con el Señor. Escucha a Dios y aprendamos a no andar peleando, y vamos a aprender la mansedumbre que aprendió Moisés. No la tenía, no era manso. La mansedumbre, el carácter transformado, se aprende en la escuela de Dios, en los desiertos, en las dependencias, en esa escuela de Dios. Algún día la gente va a decir, Carlos José era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. La mansedumbre no significa que alguien es calladito, no. La humildad no es alguien que es humilde porque no tiene plata, no. Esa es una condición. Así que para que tú llegues a ese nivel, tienes que pasar por esa escuela de Dios. Y ni cuenta te va a dar, que la gente va a decir, no, esta no es la misma que yo conozco hace 10 años. Dios está cambiándole la cara
cambiándole la vida, el carácter. Así que el deseo de nosotros es poder decir que tenemos intimidad con Dios, podemos hablar con Dios, llorar, reír y respetar a nuestros hermanos. A veces nos toca estar en una posición de liderazgo, a veces nos toca de una posición de servicio. Así que si a mí me toca ir detrás, voy detrás, y si tengo que ir adelante, voy adelante. No importa, Dios pone a la persona que quiera, donde quiera, como quiera. Pero en toda esa escuela de Dios aprendemos a saber cómo manejar los tiempos de contunción, los tiempos de contención, y ponerlo todo en la mano del Señor. Así que Dios nos lo bendiga a todos en esta noche y bendiciones a todos.